Bueno, vamos a esperar a ver quiénes se conectan. Vamos a hablar hoy sobre ansiedad y estrés en todo lo que tiene que ver con el aislamiento y la cuarentena. Hoy tenemos como invitado especial a la doctora Laura. Vamos a esperar que ella se conecte para empezar esta. ¿Aló? ¿Dónde están los amigos conectados? ¿Aló? Vamos a ver qué más amigos se conectan. Vamos a tener una charla hoy, vamos a tener una charla con la doctora Laura sobre la ansiedad en tiempos de ansiedad, estrés, en tiempos de cuarentena, aislamiento. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con los factores protectores. Vamos a ver si ya la doctora Laura se conectó. Por aquí tengo a la doctora. Por aquí ya se están conectando algunas personas. Vamos a ver si que se nos conecta la doctora Laura Martínez. Se nos está conectando la doctora Laura Martínez. Vamos a hablar hoy sobre la ansiedad y la depresión en tiempos de aislamiento y cuarentena. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias, Eder, por esta invitación nuevamente. De alguna forma, todo lo que hemos venido viviendo como sociedad y como seres humanos nos está invitando a usar este tipo de herramientas tecnológicas para aportarle precisamente a fortalecer la salud mental como seres humanos y también desde nuestra profesión colocarnos a disposición de la comunidad, de la sociedad, para generar afrontamientos, estrategias de afrontamiento importantes en medio de todo este proceso. Entonces, si el sonido me ayudó, te escuché que el tema del que vamos a tratar hoy. Bueno, ¿me está escuchando bien? ¿Cómo me escucha? Te escucho bien, te escucho bien. Bueno, ¿Tú también me estás escuchando bien? claro que sí, vamos a esperar que se nos empiecen a conectar a todos los cibernautas en estos momentos, porque hoy vamos a tratar un tema que de pronto en estos momentos se ha acrecentado muchísimo más, como es la ansiedad y el estrés en estos momentos de aislamiento, de cuarentena, en el cual estamos sumidos los colombianos. Bueno, ¿quién es la doctora Laura Martínez? A las personas que de pronto no nos conocen, todo lo que hacemos, vamos a explicarle un poco a las personas mientras se van conectando. Bueno, la ansiedad es una respuesta emocional, ¿sí?, que los seres humanos generamos cuando nos encontramos en situaciones de estrés, cuando nos encontramos o que podemos interpretar como peligrosas, ¿sí?, como amenazantes para nuestra vida. Sin embargo, emociones como la ansiedad también pueden ser favorables a los seres humanos, a nosotros como seres humanos, para afrontar esa situación, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuándo la ansiedad me aporta o me ayuda, ¿sí?,
a enfrentar una situación, ¿sí? O me impulsa a enfrentar una situación, y cuando la ansiedad, ¿sí? Me detiene, me hace huir, me hace evitar esas situaciones que me generan manera, y que de alguna manera esas situaciones que me generan malestar se van repitiendo, y esa repetición de ellas van generando ese estrés, que en algunos casos es un estrés crónico. Las crisis que vemos hoy en las personas, ya con 3 meses de aislamiento, con unas preocupaciones económicas, sí, con unas dificultades ya en la convivencia en algunos casos. Eh, También se presenta hoy una abstinencia en las personas que tenían algún tipo de rutinas, o que tenían algún tipo de hábitos con respecto al consumo, ¿sí? De sustancias psicoactivas o de alcohol. También esas actitudes o ese valor agregado que las personas le daban también a su parte laboral, encontrando en el trabajo una oportunidad de huir o de escapar de ciertas realidades de su vida, y que en estos momentos están en su casa, que en estos momentos el trabajo, si bien hoy hablamos de un teletrabajo, pero que sabemos que un teletrabajo muchas veces genera más demanda, mucha más demanda a nivel laboral, pero sí, también de alguna manera el desgaste emocional, y, y, el, y el compromiso de nosotros como seres humanos, de saber gestionar las emociones, de saber manejar las emociones, nos invita, Eder, a que hoy seamos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, y seamos coherentes entre lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos. Entonces la ansiedad en algunos casos, es la, es, puede ser ese motor que nos impulsa, ¿sí? A enfrentar ciertas situaciones, pero también puede, ¿sí? Cuando está acompañada de pensamientos negativos, cuando está acompañada de ideas irracionales, cuando está acompañada de esa sobrevaloración al peligro, cuando el pesimismo te agobia, te hace ver la situación mucho más compleja de lo que es, te traslada hacia el futuro, y el futuro no ha llegado, pero eso es lo que te dice la ansiedad, sí, que el futuro es o será, sí, como tú te lo estás imaginando hoy, sí, como tú te lo estás creando hoy, aunque no sea de esa forma, sí, pero la ansiedad te lleva al futuro estando en el presente. Y ese llevarte a ese futuro no te lleva al futuro con optimismo, te lleva al futuro con pesimismo, te lleva al futuro con una mirada catastrófica, donde tú también eres vulnerable y eres incapaz de poder manejar ese futuro, ¿sí? Cuando puede ser que ese futuro sea un futuro, puede ser un futuro agradable, o puede ser un futuro no tan agradable, pero puede ser un aprendizaje para ti. Sí, puede ser una oportunidad para que tú, como seres humanos, tú como ser humano puedas entender y puedas llevar las cosas, puedas planearte un futuro diferente, pero construyendo tu presente. La ansiedad, cuando no es bien manejada, cuando no es gestionada adecuadamente, sí, te lleva al futuro de una manera catastrófica. Entonces tú encuentras que las personas viven más su futuro que su presente. Y todos los días de su vida se concentran en ese futuro que no ha llegado, pero que creemos que va a ser como la ansiedad te lo está diciendo, o ese futuro que no ha llegado, pero que hoy creemos que ya ese futuro está, y que está de esa forma. Entonces, hoy ya con 3 meses de aislamiento, sin embargo, ya hay unos sectores que se están reactivando, lo cual facilita ya para cierto grupo
de personas, ¿sí? Facilita la posibilidad de salir, hay ya unas excepciones con respecto a los desplazamientos, pero también nos damos cuenta que todo esto va muy de la mano con la conciencia que tengamos de cuidarnos, ¿sí? Porque en la medida que nos cuidemos el aislamiento puede ser menor, ¿sí? En la medida que nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias, vamos a poder, lógicamente, generar un aporte social a todo esto porque nos estamos preocupando, o más que preocupando, nos estamos más bien solidarizando con la vulnerabilidad que cualquier persona en estos momentos puede tener, ¿sí? Porque hoy no podemos hablar solamente que los expuestos al contagio pueden ser los adultos mayores, si bien ya hay investigaciones que lo respaldan, pero hoy encontramos que hay niños con COVID, hoy encontramos que hay jóvenes con COVID. Entonces, aquí el llamado es a, si bien debemos cuidarnos, pero que el miedo exacerbado o la incertidumbre exacerbada, ¿sí? Sea lo que realmente nos moviliza como seres humanos. Porque ya no va a ser una pandemia, ¿sí? De COVID, ya va a ser una pandemia de trastornos mentales. O sea, y cada día vemos que la parte de la salud mental, la ansiedad, el estrés, ya empieza a ser mella, podríamos decirlo, en esas personas que en estos momentos casas, o sea, ya los niños también están sufriendo mucha depresión en los hogares colombianos. Doctora, ¿y cómo una persona puede detectar en un estado de ansiedad? Bueno, una persona puede detectar episodios de ansiedad, ¿sí? Cuando físicamente la ansiedad de los eh, trastornos mentales, sí, que de una manera rápida desencajan o alteran la salud mental, sí, de los seres humanos, es la ansiedad. La ansiedad genera respuestas fisiológicas como sudoración, como taquicardias, problemas gastrointestinales, cefaleas, eh, alteraciones en el sueño, ¿sí? Las personas con trastornos de ansiedad generalmente reportan insomnio, ¿sí? Porque cuando hay inestabilidad emocional, uno de los factores, de las respuestas biológicas más frágiles a alterarse es el sueño. Y en el caso de las personas ansiosas o que tienen un trastorno de ansiedad, generan una alteración en el sueño que se llama insomnio, ¿sí? Pero las personas pueden detectarlo porque se encuentran intranquilas, se desesperan con frecuencia, el cuerpo comienza a tener respuestas que usualmente no tenía, los pensamientos son pensamientos de tipo catastrófico, peligrosos, valoran constantemente la amenaza, el peligro, lo peor que les puede pasar es lo que constantemente está haciendo de alguna manera el ejercicio automático en su mente. Como te decía ahora, estas personas tienden a atraer el futuro, ¿sí? Atraer el futuro sin que el futuro haya llegado, ¿sí? Tienden constantemente a atraer ese futuro, un futuro negativo, un futuro catastrófico, cuando no ha sucedido, ¿sí? Entonces tú me podrás decir, bueno, pero es que también pasa que uno necesita prepararse para esos momentos, ¿cierto? Que es lo que hoy de alguna manera los medios, las redes nos están mostrando. ¿Qué va a pasar después de, ¿sí? Ya hoy hay un calculado de ciertas cosas, ya de ciertos aspectos, ya hoy vemos que también, por ejemplo, en España nos estamos dando cuenta cómo hoy se está restableciendo las diferentes dimensiones
de las personas, pero también hoy se está mirando las consecuencias, ¿sí? No solamente post-mortem, sino las consecuencias para la sociedad que ha generado esta pandemia, ¿cierto? Y sería, desde ahí podemos decir, bueno, son unos saldos positivos, son unos saldos negativos, pero también hoy puede ser la oportunidad para, una vez más, y los psicólogos hemos sido muy enfáticos, yo he escuchado a otros colegas en live, en videoconferencias, y también desde el mismo Ministerio de Salud en hablar sobre la resiliencia, ¿sí? Hoy estamos invitados a ser resilientes, hoy estamos invitados a desarrollar esa capacidad para, si bien aceptar que es doloroso, que es negativo, que esto nos ha obligado a muchas personas a cambiar, pero también que estos cambios son, son la oportunidad para mejorar, ¿sí? Son la oportunidad para mejorar nuestra forma de ver las cosas, son la oportunidad para mejorar la forma en la que demostramos, en la que manejamos nuestras emociones, son la oportunidad para mejorar hábitos de vida, son la oportunidad para fortalecer vínculos familiares, no queriendo decir que todo estaba mal, seguro que no, seguro que como personas, como familias y como seres que pertenecemos a una sociedad, no todo estaba mal, ¿sí? Pero sí hay códigos de convivencia, de comunicación, de afecto, la espiritualidad, ¿sí? Que hoy toman mucho más fuerza. Y es allí donde la resiliencia hace realmente o genera ese impacto, ¿sí? Es donde hace su función, ¿sí? Por eso el optimismo hoy de lo que va a pasar después que esto, podemos decir que se controla el virus, que exista la vacuna, independientemente a todo lo que estamos viendo hoy, el número de casos aumenta, el número de muertes aumenta, ¿sí? Pero hay esperanza a que todo esto sea una invitación para que nosotros como seres humanos nos reestructuremos en medio de todo esto. Pero la ansiedad, para ser muy concreta, ¿sí? La ansiedad, ¿cómo identificas tú que estás ansioso? Porque comienzas a pensar más catastrófico, porque comienzas a valorar más lo negativo que lo positivo, porque te adelantas a sucesos que no han sucedido, tu cuerpo responde físicamente a ese tipo de pensamientos y tu conducta se acelera, ¿sí? Intentas controlar ciertos aspectos de tu vida, intentas sobrellevar o manejar las cosas de manera negativa. Bueno, doctora, y es importantísimo también mirar que en estos ya casi 3 meses que llevamos en aislamiento, en cuarentena, también hemos visto cómo los padres de familia, o sea, hemos visto mucha violencia intrafamiliar, la estamos viendo permanentemente, hemos estado viendo abusos en los niños. ¿A qué se debe esta situación? Mira, en estos momentos podemos, Eder, darnos cuenta que los episodios de violencia que también estamos teniendo en los hogares con los niños, ¿sí? Y también entre nosotros como adultos, son respuestas negativas, desfavorables, ¿sí? Al manejo de la convivencia, ¿sí? Hoy nos encontramos con padres que seguramente tenían una forma de interactuar con sus hijos, sí, muy limitada, tal vez hasta ausente, podría afirmarlo, y en estos momentos nos encontramos obligados a estar en el mismo techo, a compartir el mismo espacio, a yo involucrarme en tus rutinas, a tú involucrarte en las mías, sí, a participar dentro de estos espacios de familia, y aquí es donde realmente nos damos cuenta que existen limitaciones, existen dificultades. ¿Sí? Entonces, los episodios de violencia pueden ser o son hoy una respuesta, ¿sí? A esas dificultades en el manejo de los conflictos. ¿Sí? Hoy entendemos que con el grito, hoy creemos que el grito, ¿sí? Que la crítica peyorativa, ¿sí? Hoy creemos que algunos aspectos como
como el abandono afectivo, ¿sí? Algún tipo de violencia física, ¿sí? Aporta a manejar adecuadamente los conflictos. Y sabemos que no es así. Sí, Bueno, sabemos que es más el deterioro que causa. y la verdad es que en estos momentos en Colombia yo creo que vamos a ubicarnos seguramente donde estamos el aumento del COVID sube exageradamente. Ya llevamos, Así es. ya llevamos una cierta cantidad de muertos. eh, las estadísticas cada día nos están hablando, hoy amanecimos con 21 casos más. No hay autocuidado en la ciudad. Aquí también se debe, o sea, que no sé si nosotros los costeños somos muy folclóricos, pero no, o sea, no escuchan las recomendaciones de los gobiernos. Sí, desde lo psicológico tiene mucho que ver, Eder, cómo cada uno en su autonomía y en su libertad como ser humano, sí, le da un significado a todo esto. Sí, es decir, aquí podemos mirar que también cumple un papel importante cómo yo manejo mi vida, cómo yo tomo decisiones importantes para mí y de qué tipo las tomo. Sí, porque que los casos vayan en aumento, podemos decir, bueno, pero es que hay una falta de conciencia por parte de la comunidad, de la sociedad, ¿sí? O hay falta de información, o es que realmente al estar identificado ya las comunas, los factores de riesgo, ¿sí? Pues yo salgo, no tomo todas las medidas, pero igual en mi comuna no hay un caso sobre esto, o hay uno, o hay dos, de pronto a mí no me va a llegar o a mí no me va a tocar. Y esto precisamente es donde estamos en esta pandemia, estamos invitados a tener, ¿sí? A tener como seres humanos ese valor propio, ese compromiso con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean, no solamente nuestra familia, es también esas personas que nos rodean, es nuestra comunidad, nuestro barrio, ¿sí? Entender de que nosotros hacemos parte de una sociedad, ¿sí? Y en cada uno de nosotros está el compromiso de salir invictos de este momento, porque es un momento que vuelvo al punto, es un momento que nos está invitando a la resiliencia, que nos está invitando a ser optimistas, que nos está invitando a valorar lo simple, a que, a que no solo es de obtener como tal, es de contar con una familia, contar con una pareja, contar con unos hijos, contar con salud, contar con alimentación, contar con un techo, contar con lo que siempre hemos podido tener o que tenemos, ¿sí? Que tenemos, pero lo veíamos como bueno, lo tenemos y está bien, pero no le dábamos el valor complejo que hoy tiene. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la invitación de todo esto, a valorar lo que realmente somos y lo que también tenemos con nosotros. ¿Sí? Y el llamado es a la conciencia, a que cada uno de nosotros en el barrio, en la casa, en la comunidad, en la sociedad, ¿sí? Le aportamos un grano de arena a la salud mía y a la salud de todos también. Este compromiso está en todos. O sea que aquí es importantísimo en estos momentos el autocuidado, porque no tenemos una vacuna, no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna realmente, y esto es de empezar a cuidar la familia, porque es que uno sale a la calle, uno se queda sorprendido cuando ve a las personas cuidarse, a veces algunos sin tapabocas, otros acercándose sin el debido autocuidado que debe en estos momentos uno tener, porque es una realidad. O sea, el COVID-19 es un virus que si no nos cuidamos nos va a matar y esto toca rico, pobre, a cualquier persona y en cualquier estrato social. Claro, y aquí es donde miramos que la ansiedad, sí, la ansiedad es una respuesta que nos impulsa a cuidarnos, ¿cierto?
Por miedo al contagio yo uso el tapabocas, por miedo al contagio yo salgo el día de mi pico y cédula y no salgo y no voy a lugares muy conglomerados, por miedo al contagio yo uso antibacterial, yo uso todas las medidas sanitarias que hoy existen, ¿cierto? Entonces ahí es donde, como al principio te decía, la ansiedad, cuando la sabemos utilizar, por decirlo así, o gestionar, ¿sí? Nos juega a favor, nos ayuda a mantener ese grado de conciencia activo que necesitamos. Pero cuando eso no pasa así, ¿sí? Entonces la ansiedad nos limita para valernos por nosotros mismos, eh, nos afecta la calidad de sueño, nos afecta la alimentación, comienza nuestro cuerpo a responder fisiológicamente, dolencias que antes no estaban, ¿sí? Enfermedades que antes no estaban, síntomas que antes no estaban, porque hay una sobrevaloración a este cambio que estamos teniendo. Y esto no quiere decir que todos estamos enfermos de COVID o que todos nos vamos a enfermar de COVID. ¿Sí? Lo que esto quiere decir, todo lo que está pasando, las cifras que hay hoy, lo que está pasando en la sociedad, es que tenemos un virus, que es un virus que de alguna, que nos puede afectar a cualquier persona, ¿sí? Pero que también en nosotros está que nos afecte o que no nos afecte. En nosotros está que sea, que sea que sea letal o que no sea letal. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos colocar, ¿sí? Colocar ese grano de arena, ¿sí? Real, permanente, para cuidarnos y para cuidar a la sociedad en la cual vivimos. Y usted lo acaba de decir, o sea que la ansiedad y el estrés no pueden desencadenar otra serie de enfermedades, el cual va a afectar a nuestro organismo también, porque hay muchas personas que de pronto no saben por qué la presión está subiendo, porque a veces hay la presión arterial es a muchísimamente alta, entonces las personas no saben, pero no saben que es el estrés o la ansiedad quien realmente está afectando, también afecta al colon. O sea, o sea, yo pienso que la ansiedad y el estrés es una enfermedad del siglo. Y otra cosa, en este momento de aislamiento, las personas, lo que usted decía, en estos momentos es un futuro incierto porque realmente no sabemos para dónde vamos. Crisis, se habla mucho de reinventarse, pero si las personas no tienen los recursos, ¿cómo se van a reinventar? Sí, ese es un tema que, como dicen por ahí, tiene de largo y tiene de ancho, porque también eh, para tú reinventarte como persona, ojo, hablo como persona, porque lógicamente como empresario necesitas recursos, como empleado también necesitas tener una oportunidad de empleo. Pero cuando hablamos de reinventarte, ¿sí? Como persona, es poder desarrollar, porque tu cerebro, el mío, el de todos los seres humanos lo puede hacer, ¿sí? Activar, desarrollar pensamientos positivos, pensamientos agradables, pensamientos, formas de construir, ¿sí? Construir un significado distinto de las situaciones en las que hoy nos encontramos. ¿Sí? Por eso tú puedes ver hoy que hay personas que han pasado por situaciones traumáticas, complejas, difíciles, pero son optimistas. ¿Cómo explicas ese optimismo? ¿Cómo lo explicas si han pasado por situaciones dolorosas y difíciles? Claro, tiene su explicación y es que es allí en esas situaciones donde la persona se reinventó, ¿sí? Donde se dio la oportunidad de, bueno, ya estoy aquí, ya me pasó esto, no quería que me pasara, me duele, ¿sí? Pero tomo la decisión como ser humano, valiéndome de mi libertad y de mi autonomía y de mi poder para tomar decisiones, para salir adelante, ¿sí? Para aprovechar ningún recurso que tengo o los pocos recursos que tengo o los muchos recursos que tengo para salir adelante. O sea que en estos momentos, como usted lo decía, la resiliencia la mejor herramienta que en estos momentos del cual nos podemos agarrar para salir de estos momentos grises en el cual estamos
estamos viviendo, porque es una realidad. Yo imagino que en estos momentos habrán padres de familia, estrés impresionante, que están pensando en el día de mañana, ¿qué? ¿Qué hago Claro, el día de claro. mañana? ¿Cómo hago para sobrevivir de pronto una familia de población vulnerable, donde yo me imagino que la ansiedad, la depresión, el estrés está haciendo su mella? Porque ¿cómo hacen para salir adelante, donde tampoco pueden salir adelante? Nada, bueno, ya se está, está intentando arrancar la economía, pero no nos podemos olvidar que en el municipio de Montería, casi todo el municipio, el municipio de Montería está todo afectado por el COVID. Así es, Eder. Y como país tenemos muchos desafíos y creo que no somos los únicos. El mundo entero tiene muchos desafíos de, de, de que en medio de este cambio puede ser muy positivo. Este cambio puede ser un comenzar de cero, pero un comenzar de cero distinto, distinto con oportunidades, distinto con una economía que se reactive de pronto en sectores que estaban un poco fríos o que no eran tan dinámicos. Hoy la economía puede comenzar a dispararse por ahí, puede impulsarse de esa manera. Probablemente el emprendimiento tome mucha más fuerza, lo que por ejemplo puede ser una oportunidad, ¿sí? Para muchas personas desde el emprendimiento canalizar sus emociones, ¿sí? Sentirse más seguros o más seguras, generar más independencia económica, planear mejor el tiempo, desarrollar su creatividad. Entonces, es, es como lo dices tú, es un comenzar de cero, pero es un comenzar de cero con optimismo, ¿sí? Perdón, es un comenzar de cero desde lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y desde lo que yo quiero hacer para que todo mejore. O sea, que sería eso, estaríamos ya hablando de la resiliencia, pero hablemos de esos factores protectores en estos momentos de las familias, que yo siempre he hablado del grito silencioso. El grito silencioso es 2, 3 de la mañana mirando el techo sin poder dormir, con las manos sudando, con sientes tú que la vida se va. ¿Cuáles serían los factores protectores para en estos momentos haciendo la mella en esta población? Mire, yo de pronto no sé cuántas personas están viendo detrás de esta pantallita que en estos momentos no saben qué hacer, pero que nosotros vamos a hacer una ayuda psicológica para ellos. Claro, claro. Hoy es claro que tenemos personas con situaciones de estrés agudo, la ideación suicida está mucho más latente en cierto grupo de personas que tienen algún tipo de antecedentes, pero lógicamente, pero bueno, esta es la invitación a que podamos darnos la oportunidad de experimentar este cambio, ¿sí? De ver todo lo que viene como una nueva oportunidad, ¿sí? De que lo peor que nos está pasando como sociedad puede ser esto, ¿sí? Pero esto también puede ser lo mejor que nos está pasando como sociedad, como personas. Hemos tenido tiempo para reflexionar, hemos tenido tiempo para crear nuevas ideas y también hemos tenido tiempo para decir, así no continúo más y cambio mi vida. Sí, algunos han buscado ayuda profesional en medio de todo esto cuando llevaban mucho tiempo sin tomar esa decisión, por ejemplo. Sí, O entonces, sea, o sea que en estos momentos de ansiedad, de estrés, de aislamiento, esto nos podría servir también para lograr cambios de conducta, porque los cambios de conducta no son fáciles en la comunidad. Pero yo pienso que si se hace un trabajo mancomunado, doctora, podemos lograr un cambio de conducta en las personas. claro que sí, los cambios conductuales no se dan solos. Para generar patrones de conducta distintos, el primer paso es generar patrones de pensamiento diferentes. Y los patrones de pensamientos diferentes generan el desarrollo de las emociones distintas. Y el desarrollar las emociones de forma favorable o distinta genera patrones de conducta diferentes. ¿Sí? O sea No que es en estos solo decir, momentos hay que lograr en la casa, en estos momentos de... Perdón, doctora, ¿cómo? ¿Cómo me no es, decía? no es solo mirar qué podemos hacer. Cambia tu forma de comportarte
o de asumir esto, no. Es primero revisar por qué piensas de esa manera, ¿sí? ¿Qué te lleva a actuar de esa forma? Y de posterior a eso, que reconozcamos nuestra forma de pensar, somos conscientes de lo que sentimos y de esa manera podemos ser más claros en cómo nos estamos comportando. Bueno, en estos momentos usted está haciendo las teleconsultas, las llamadas, atendiendo a sus pacientes. Usted está laborando Así es, en la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Salud, y ustedes están así es. 24/7 atendiendo las personas con ansiedad, estrés, primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son las patologías que más se ven ahí, doctora? En la atención de las teleconsultas, sí, que en estos momentos se están haciendo por la Secretaría de Salud Departamental, encontramos que lo más constante, lo cual solicitan ayuda es crisis de ansiedad, crisis depresiva, eh, procesos de duelo, ¿sí? Han llamado personas dolientes de pacientes que han fallecido por COVID. Esto también, también hemos tenido pues casos de el manejo, qué hacer con los niños que tienen algún tipo de discapacidad mental, por ejemplo, autismo, que tienen algún tipo de trastorno de déficit de atención, hiperactividad, qué hacer con ellos en casa, qué estrategias tomar, cómo manejar la virtualidad de las clases. Sí, es como lo más frecuente que motiva a las personas a llamar, los cambios de rutinas laborales, el teletrabajo, la carga de estrés, cómo manejarla en casa, cómo generar espacios de cooperación y de solidaridad dentro del hogar. Sí, es también muy frecuente en las llamadas y bueno, un porcentaje importante son las personas que se encuentran en tratamientos psiquiátricos con ideación suicida y que hoy, debido a todo lo que nos está pasando y a cómo ellos han elaborado estos cambios, la ideación y la intención suicida toma mucho más fuerza. Bueno, por aquí tengo una psicoconsulta, creo que es una empresa que brinda asesoría psicológica, primeros auxilios psicológicos, dice doctora Lauri. Muy oportuno el tema de la ansiedad porque el COVID nos desencadena después de tanto tiempo en aislamiento muchas afecciones psicológicas. Así es, creo que este puede ser el primero de muchos Instagram Live que hagamos. Hay muchos temas que van de la mano con el COVID relacionado con salud mental, cómo manejar el estrés en el teletrabajo, cómo manejar la depresión, las pautas de crianza, cómo ensamblarlas en esta convivencia 24/7, cómo manejar el estrés en los niños, la comunicación También asertiva. en la comunicación asertiva, efectiva. Y también vamos a hablar durante muchísimos, porque es que nosotros somos una fundación, la fundación se llama Creciendo Juntos, brindamos primeros auxilios psicológicos, en estos momentos estamos de apoyo, usted también nos apoya acá en esa parte, en la fundación y estamos brindándole a las personas que en este momento nos están escuchando, están viendo, estamos brindando primeros auxilios psicológicos a todas esas personas que nos necesiten las 24/7. Estamos apoyando en un voluntariado a la Secretaría de Salud Departamental en cabeza del secretario doctor Walter Gómez. Así que todas las personas no lo duden en llamarnos en los 24/7, a la doctora Laura y a a la doctora María Mercedes, las personas que están encargadas de atender las ayudas psicológicas. Doctora, ¿cómo van los suicidios en el departamento de Córdoba? Porque yo me imagino que a raíz ¿cómo se llama? De todo este aislamiento, de toda esta ansiedad que estamos padeciendo, porque podemos decir, porque llega un momento en que uno también se siente afectado. ¿Cómo han subido esos datos, doctora? ¿Cómo está de pronto el suicidio o intentos de suicidio en el departamento de Córdoba? Vamos a hablar de Córdoba, porque estamos aquí, y en la ciudad de Montería. Bueno, en estos momentos, si bien hay un subregistro de esto, ¿cierto? Porque realmente hoy encontramos
la tasa de suicidio va en aumento, sí, pero ha sido un aumento, por decirlo así, lento en comparación con meses anteriores, ¿cierto? Pero hoy nos damos cuenta que hay más letalidad, ¿sí? La letalidad está en aumento, o sea, hoy hay menos intentos fallidos y más suicidios consumados, ¿sí? Porque ya se han ido, lógicamente, se ha ido encontrando, ¿sí? Que estas personas, lógicamente, esa ideación suicida está muy arraigada a una alteración mental, depresión, ansiedad, duelos, ¿sí? Entonces, hoy podemos decir que los procesos de duelo en los cuales hoy como sociedad estamos inmersos, duelo por cambios de hábito, duelo por pérdidas, duelo porque hay un cambio económico, porque hay pérdidas económicas, porque hay divorcios, porque hay separaciones, ¿sí? Pérdidas porque hay fallecimientos de Es que familiares debido al COVID. y aumentaron las separaciones, eso aumentó berracamente, ¿no? O sea, más acercamiento, Así más es. encerramiento, y así nos conocimos Y cada más uno, como, violencia. y más violencia intrafamiliar, ¿no? Claro que sí, y ahí es donde te decía que es la obligación de nosotros desde nuestra área y desde nuestra competencia poder ser un soporte y un acompañamiento para la sociedad, para las personas en el manejo de los conflictos, enseñar a manejar los conflictos, a resolver las situaciones, ¿sí? Pero también aquí es importante mencionar que el suicidio, la alta tasa de suicidio, sí, que existe hoy, está muy relacionada con el desarrollo disfuncional de las emociones, el cómo se, se expresan las emociones de manera inadecuada. O sea, que una persona que tiene esa idea suicida, son personas lo dicen, ¿no? Ellos son personas que dan señales que tienen la idea suicida, pero a veces como de pronto la falta de conocimiento en la familia y también lo pueden orillar, porque a veces los familiares como no tienen el conocimiento terminan diciéndole, ese tipo está loco, y cuando se dan cuenta que aquella persona ha cometido la imprudencia, Así podríamos. es. Así es, hoy estamos llamados como sociedad a desmitificar el suicidio, realmente verlo de una forma diferente, a entender de que esto es una realidad y como realidad hay que atenderla. Sí, por aquí nos preguntan cómo se puede mejorar los estados depresivos producidos por la ansiedad de la cuarentena, cómo mejorar la depresión en esta cuarentena. La cuarentena es una oportunidad y se puede mirar desde ese enfoque, ¿sí? Para que primero identifiques qué te tiene triste, qué pensamientos están ahí, ¿sí? Que te dan vuelta, ¿sí? Que de alguna manera están deteriorando, ¿sí? Tu salud mental, tu forma de ver las cosas, qué sientes, por qué te sientes de esa manera y qué haces, ¿sí? Y cuando podemos identificar esos tres aspectos, sí, podemos comenzar a mirar qué herramientas desarrollo para manejar la depresión, para manejar la tristeza. Y ahí caben muchas estrategias, ¿sí? Transformación de pensamientos negativos en positivos, ¿sí? Hablar, pedir ayuda profesional, activar tu red de apoyo, buscar o fortalecer las rutinas dentro de casa, ¿sí? Y ahora en la medida que podamos hacer ejercicios, realizar ejercicio físico, fortalecer la espiritualidad, poder tener espacios donde podamos expresar lo que sentimos, ¿sí? El no reprimir nuestras emociones nos ayuda a liberarnos también. O sea, o sea, que aquí los códigos de comunicación, una comunicación afectiva y asertiva en estos momentos de aislamiento serían lo mejor, ¿no? Claro, claro, la comunicación asertiva, el validarle los pensamientos y los sentimientos al otro, la habilidad de escucha, pero de escucha activa, de escucha con
con la valoración de lo que el otro está pensando y está sintiendo. Eso es muy importante, validar lo que el otro piensa y lo que el otro siente, aunque yo no esté de acuerdo, pero su forma de pensar, pero su forma de sentir y de actuar es válida, ¿sí? Aquí nos preguntan cómo puede una persona darse cuenta que está pasando por un estado depresivo, qué síntomas son comunes. Los comunes en el estado depresivo es falta de interés hacia las actividades que comúnmente hacia la persona, pensamientos de tristeza, sentimientos de pesimismo, sentimientos de desesperanza, ¿sí? Pensamientos negativos hacia sí misma, hacia el futuro, sí, hacia lo que está haciendo, sí, pensamientos de incapacidad, y por supuesto todo esto va generando que la persona se deje de interesar por las actividades que venía haciendo, no tiene rutinas, el llanto es muy común, lo que en psicología clínica se llama la labilidad emocional, son vulnerables, frágiles en cuanto al manejo de sus emociones, ¿sí? Reducen sus capacidades, pero pueden resaltar las capacidades que tienen los demás, pero que ellos no tienen, y el no tenerlas los hace lógicamente verlos en desventaja e incapaz con respecto a las situaciones que pueden llegar a manejar. O sea que esta es la respuesta que le estamos dando a José Rodríguez, ¿no? Que nos está Sí, preguntando claro, cómo puede una persona darse cuenta que está pasando por un así estado es. depresivo. No, y yo me imagino también que la sudoración en las manos, o sea, el aislamiento, hay una cantidad de factores que nos muestran cuando la persona está depresiva. Se vuelve Sin irritable embargo, también, ¿no? ¿No? Sin embargo, el aislamiento en estos momentos tendríamos que mirarlo con lupa porque estamos aislados. Lo que necesitamos mirar en los estados depresivos en estos momentos, siendo el aislamiento una medida cautelar para poder cuidarnos, es si el aislamiento, la diferencia entre el aislamiento como medida de autoprotección y el aislamiento como síntoma depresivo. Por lo tanto, lo más importante aquí es, si tú te sientes así, busca ayuda profesional. Ahí están las líneas del departamento donde estamos las psicólogas clínicas, una psicóloga clínica, pues, y también otra profesional en psicología con experiencia clínica. Estamos atendiendo este tipo de llamado en el numeral 278, desde Movistar, Claro o Tigo, o por las EPS, que entiendo que ya hoy tienen atención psicológica gratuita. Pues la verdad es que en estos momentos los padres de familia también se están enfermando por el teletrabajo. Hay padres de familia que en estos momentos hay una violencia intrafamiliar a veces, porque los padres de familia de pronto nunca se habían enfrentado a trabajar con sus hijos en las casas. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en estos momentos a los padres? En estos momentos a los padres de familia, eh, hay que reconocer que somos valientes al estar en casa con nuestros hijos 24/7, ¿sí? Que no importa cómo lo hagamos, lo importante es que lo hagamos con amor, que los atendamos, que juguemos con ellos, que compartamos con ellos y lo hagamos con amor. El amor es el motor, ¿sí? Que hace, que nos lleva a que todo se haga bien. Y bien no quiere decir que los demás lo califiquen bien. Bien quiere decir que mi hijo disfrute, que yo disfrute y que tengamos una armonía dentro del hogar. Sí, el amor nos impulsa a hacer las cosas bien, a llevar, a buscar estrategias para aprovechar el tiempo, ¿sí? A poder compartir con mi hijo sus tareas, su proceso de aprendizaje, ¿sí? Aunque sea complicado, aunque sea difícil en muchos momentos, pero todo eso se parte de la dinámica, de la vida también. O sea, todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, que se han ido conectando, estamos hablando todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, que en estos momentos nos puede estar sucediendo por causa del aislamiento, en estos momentos de cuarentena. Así que vamos a seguir compartiendo. Vamos a hacerlo todos los días viernes. Esto
está siendo emitido por la Fundación Creciendo Juntos, donde somos un grupo de profesionales trabajando por la salud mental de los cordobeses. Cada fin de semana va a estar un miembro de la fundación eh, tratando un tema diferente. Bueno, doctora, seguimos aquí, en todos estos amigos que en estos momentos, detrás de esta pequeña pantalla, ustedes en su casa, yo aquí en mi casa, estamos llevando un mensaje psicosocial a toda esta comunidad que nos están viendo. ¿Cómo un padre puede detectar cuando su niño está cayendo en una etapa de ansiedad o estrés? Puede ser niño, adulto mayor. Bueno, los síntomas de los niños con trastornos de ansiedad, la impulsividad se incrementa, las conductas impulsivas, la irritabilidad, comienzan las actividades y no las terminan, tienen muy baja tolerancia al no, dificultades para esperar su turno, son demandantes de atención, constantemente hacen berrinches, pataletas, ¿sí? Frente a situaciones pues que no necesitan o no es importante generar o no es necesario generar ese tipo de conductas. De hecho, ninguna situación la necesita para tú poder llegar a tener una ganancia o algo frente a él, ¿sí? Entonces, es también mirar de que todo cambia, ¿sí? La conducta de sueño cambia, la conducta de alimentación cambia, la forma en la que te expresas, en la que manifiestas lo que sientes también cambia. Sí, entonces es muy característico ver que las mamás y los papás reportan esos cambios de manera abrupta o de manera puntual, ¿sí? En esta situación mi hijo no se comportaba de esta manera y ahora se está comportando de esta forma, ¿sí? Manifiestan miedo, manifiestan peligro, manifiestan amenazas constantes a su integridad, a su vida. Yo también he visto muchísimas veces de pronto en la comunicación, porque hay una comunicación efectiva con los padres, pero a veces hay padres, y vamos a hablarlo así escuetamente como hablamos los costeños, padres que son alcahuetas, o sea, que no saben direccionar la crianza de sus hijos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que en estos momentos les podríamos dar a todos estos padres que nos están escuchando para evitar que sus hijos de pronto más adelante puedan caer en un estado de ansiedad, depresión y podríamos llegar a la fatal decisión? eh, para más que los padres alcahuetas, lo que considero es que necesitamos desarrollar, y esto cada familia tiene unos patrones distintos, pero que pueden tener el mismo objetivo, y son pautas de crianza funcionales, pautas de crianza positivas, ¿sí? Y esto está muy relacionado con las expectativas que yo tengo con mi hijo, que yo tengo con mi hija, ¿sí? Y también las características de temperamento y de carácter que mis hijos o que mi hijo o mi hija está desarrollando, y yo me estoy dando cuenta como papá o como mamá, cómo mi hijo entiende, cómo es la comunicación con mi hija, cómo su cerebro, ¿sí? Interpreta la información, cómo es su estilo de aprendizaje. Eso es muy importante para ser coherentes en la crianza. Una crianza funcional o una crianza positiva, ¿sí? Es una crianza que es coherente entre lo que se está enseñando y también el ejemplo que estamos dando, ¿sí? No le podemos enseñar a nuestro hijo, ¿sí? A que parta con los demás si yo soy egoísta con lo mío. ¿Sí? El ejemplo enseña, ¿sí? Y el ejemplo es lo que abandera lo que nosotros en nuestro discurso le enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es más que ser alcahuetas o no, es ser coherentes entre lo que decimos, pero también lo que hacemos, para que eso pueda ser un marco de referencia para nuestros hijos y tener los roles en la crianza estructurados, el rol de papá y el rol de mamá, y que estos dos roles se complementen. En la medida que se complementan, van generando ese equipo, sí, que es importante dentro de la crianza de los niños. O sea que aquí la comunicación efectiva es fundamental, es primordial, Así es. más que todo en estos momentos
de aislamiento y cuarentena. Doctora, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a esos papás para ese teletrabajo? Sabemos la situación por el cual el teletrabajo de los niños pasa. Porque yo sé que hay muchos padres de familia que trabajan el 80% de la institución educativa y el 20% lo manejaban ellos. Hoy es al revés. Hoy estamos al revés, cambió la historia. Hoy es el padre que los tiene una carga que les bárbara también, pero ya los niños están en la casa y es donde los padres entran en ese estrés, en esa ansiedad y es donde se produce la violencia. La verdad es que vamos a darle recomendaciones a estos padres para que sepan manejar la situación cuando están trabajando en las clases con sus hijos. Porque mire, por ahí denuncias ya donde hay padres que están maltratando a los niños porque no los soportan. Y otra cosa, hay padres que también, porque no podemos negar que en el departamento de Córdoba hay un alto índice de analfabetismo y todo esto está afectando el núcleo familiar. Sí, hoy las recomendaciones puntuales para el teletrabajo son mantener las rutinas de trabajo, ¿sí? Pero mantener las rutinas de trabajo, respetar las rutinas de trabajo, mis horas de trabajo, pero también desconectarme de mi trabajo, ¿sí? Posterior a que termine mi jornada laboral, debo desconectarme del trabajo, ¿sí? No caer en la trampa que como tengo el computador ahí, como mis hijos ya se acostaron, me quedó el trabajo pendiente, yo vuelvo y prendo el computador, ¿sí? O voy a trabajar una hora más, ¿sí? Porque tengo que hacer esto, ¿sí? Y el hacer esto implica que ya no es una hora, ya me demoro 2 horas más, ¿sí? Y esas 2 horas más son 2 horas que me restan para una actividad que iba a ser para mí, de pronto el estar con mi pareja, o el jugar con mi hijo, o el hacer otro tipo de actividad, ¿sí? Respetar tu jornada laboral, tener espacios de pausas activas, ¿sí? De desconexión laboral, ¿sí? Y dentro de las limitaciones que tenemos, pero también de alguna forma seguir nuestra rutina, ¿sí? El que hacía ejercicios antes de, o la que hacía ejercicio antes de ir a trabajar, pues que entonces siga haciendo ejercicio antes de ir a trabajar, ¿sí? Porque el cerebro de esa manera va entendiendo que si bien hay un cambio de lugar, de contexto, sí, pero no hay un cambio, sí, donde tú has perdido autonomía o has perdido esa rutina que anteriormente para ti podía ser agradable por todo lo que te generaba, ¿sí? Entonces, respetar rutinas, ¿sí? Pero también es cierto que tener pausas activas, poder tener claro la desconexión de las rutinas, ¿sí? Lo cual es muy la desconexión del trabajo, ¿sí? Y también tener espacios de ocio, de tiempo libre, donde tengas actividades que sean adecuadas y que sean positivas para ti. Bueno, todas las personas que ya se nos están conectando y otras personas que se nos están conectando, yo pienso, doctora, que vamos a coger los días viernes tipo 6 de la tarde y vamos a 6, 7 de la noche en cada espacio que tengamos en Instagram vamos a tratar un tema diferente y va a estar un miembro de la fundación para hablar de temas diferentes. Doctora, ya casi estamos terminando. ¿Qué viene para ahora? O sea, ¿qué tenemos? O sea, ¿cómo es el impacto? ¿Cómo va a ser este cambio para la sociedad en reinventarse nuevamente? Sí, en estos momentos lo que viene para nosotros como sociedad es una nueva oportunidad para mirar las cosas diferentes. Vienen espacios de reflexión, viene el fortalecimiento de la espiritualidad, viene la resiliencia, viene el desarrollo de esa capacidad de aprender de todo lo que hasta hoy extrañamos. Extrañamos el centro comercial, extrañamos el ir a la finca, extrañamos el compartir espacios familiares con libertad, extrañamos el ir a la iglesia, extrañamos viajar, ¿sí? Entonces viene una valoración diferente de todo lo que anteriormente teníamos, que no le dábamos el valor que realmente tenía. Las ventajas sociales, las ventajas económicas, las ventajas familiares, las ventajas personales que genera todo.
Sí, entonces, bueno, doctora, vamos a despedirnos, ya nos queda poquito tiempo. bueno, la invitación es